Un cordial saludo a todos los presentes que vean estas presentaciones, a todos los amigos, a todos los hermanos, a todo niño joven. Mi nombre es Ronald Lavanya y es un honor de poder compartir la palabra del Señor acerca de este preciosísimo mensaje del pacto eterno, las promesas de Dios. Quizás sea un tema menos entendido, pero a la luz de la palabra de Dios se puede entender tan claramente. Y hoy nuestra petición es que su enseñanza pueda llover como gotas de lluvia sobre nuestros corazones y pueda revivirnos aquella palabra que es tan poderosa, la palabra de Dios. Para poder empezar con este estudio acerca del pacto y específicamente vamos a hablar sobre la posesión adquirida. Bien, vamos a orar para poder empezar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde por permitirnos, Señor, presentar este hermosísimo mensaje. Pedimos tu sabia dirección, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, nos abra nuestro entendimiento y todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, en esta oportunidad justamente vamos a tocar acerca de aquella herencia que Adán recibió. Y de hecho, en la primera presentación, nuestro amigo Isaac ha estado hablando acerca del Evangelio eterno, acerca del poder del Evangelio que menciona Romanos 1:16 y también en 1 Corintios 1:18. El Evangelio de hecho tiene mucho poder y ese es el mismo poder quien creó los cielos y la tierra, mencionada en Génesis capítulo 3. Así que en esta oportunidad vamos a hablar acerca de aquel poder que creó los cielos y la tierra y cómo la formó Adán y Eva. Vamos a dirigirnos a la Biblia y de hecho también vamos a mostrar en la pantalla algunas diapositivas acerca de este hermosísimo mensaje del pacto eterno y en especial la posesión adquirida. Vamos a dirigirnos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dice así el texto: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y escuchen bien esta palabra. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y nuevamente viene esta misma palabra, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien, encontramos en estos versículos que Dios, al crear al hombre, le dice que el hombre señoreara en su creación. ¿Sí? Hablemos específicamente de señorear. Y ese mismo versículo también encontramos, aparte del señorío, encontramos en el libro de Salmos, capítulo 8, versículo 5. Dice así, libro de Salmos, capítulo 8, versículo 5. Le has hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies.
y menciona ahí ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo la bestia del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Encontramos la misma declaración en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios dijo, para que el hombre señoreara. El hombre debía señorear sobre la creación de Dios, porque dice, lo pusiste todo debajo de sus pies, lo hiciste señorear sobre las obras de tu mano. En otras palabras, el hombre ahora se había convertido en el gobernante de toda la tierra. Se le dio a sus manos, se le entregó en sus manos o en su poder la tierra y todo lo que en ella había. Y eso mismo también menciona el libro de Hebreos, capítulo 2, lo mismo que en el libro de Salmos, capítulo 8. Y mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 2. Dice así. Vamos a leer algunos versículos, no vamos a leer todos porque desde el versículo 6 al 7 está hablando justamente de lo que mencionamos en el libro de Salmos 8, 5 y 6. Versículo 8 dice, todos lo sujetaste bajo sus pies. También, ¿no? Es lo mismo, les mando como texto de referencia. Pero hay algo más en este capítulo de Génesis. Hay algo más. Dios nos le entregó en sus manos la tierra. Entregó todo lo que había creado, de tal manera que Adán ahora se convirtió en el gobernante de la tierra. Toda la creación era la posesión de Adán. Todo esto era su señorío. Pero a la vez nosotros encontramos en Génesis capítulo 3 la triste historia del fracaso del hombre. El hombre decide escuchar otra voz que no es la voz de Dios. Y por su elección decide obedecer la voz de la serpiente. Y al obedecer se vuelven o se hacen rebeldes ante la presencia de Dios juntamente con Satanás y el hombre. Entra la desobediencia, entra el pecado. Y como dice Romanos 6, 16, dice así, que se los queremos leer. Romanos capítulo 6, dice así. 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Como el hombre empezó a obedecer ahora a Satanás, se hizo ahora esclavo a quien él obedece. El hombre y Satanás ahora fueron sus criaturas rebeldes. Hicieron una alianza entre Satanás y el hombre, una alianza de rebelión contra Dios. Satanás ahora empezó a tomar el dominio o el señorío primero que Adán y Eva tenían. No, que el hombre, específicamente el varón, se le dio toda la posesión. Ahora Satanás le quitó ese poder que tenía el hombre. Adán perdió la herencia. Por eso es que nosotros encontramos en el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, encontramos que cuando hay un concilio celestial en el cielo, Satanás va como representante de la tierra. Y cuando se le pregunta, ¿y tú de dónde vienes? Él dice, de rodear la tierra y andar por ella. Y eso mismo menciona también en el capítulo 2, versículo 2, en el libro de Job. Él va como representante porque él se la quitó a Adán. Pero la historia no queda ahí. Si nosotros nos dirigimos después de la caída del hombre, nosotros encontramos también la declaración en Génesis 3:15, una declaración que rompe ese vínculo
o esa unión que lograron entre Satanás y el hombre, donde Dios dice de esta manera, Génesis 3:15, rompe esa unión. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y es aquí donde nosotros encontramos la esperanza de una restauración. Se da a entender de que no siempre Satanás tendría en su poder al hombre. No siempre estarían en rebelión el hombre, sino que Dios dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. ¿Y quién era la simiente? De acuerdo al libro de Gálatas, el libro de Gálatas dice así, capítulo 3, versículo 16. No, bueno, en sí haciendo esta referencia del libro de Génesis, capítulo 12, 7, pero esa simiente obviamente representaba a Cristo. Y esta simiente dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios hace esa promesa, rompe esa unión y le da la esperanza de una restauración, de una redención al hombre. Ojo, y esto le da después que Dios viene a buscarlos y rompe ese vínculo que habían encontrado Satanás y el hombre. Ahora, otro punto importante también que debemos destacar en esto es que cuando Dios creó al hombre, le dio toda la potestad para que señoreara sobre la tierra, sobre toda su creación. Pero Dios también le dijo que el hombre llenara la tierra. ¿Sí? Y eso es lo que justamente encontramos en el versículo 28 del libro de Génesis, donde Dios dijo, y Dios bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Un punto muy importante. La tierra no fue creado para que esté deshabitada, obviamente fue creado para que fuera habitada, llenada. Ahora, en el principio, antes de que entrara el pecado, el hombre era un ser perfecto, a imagen de Dios. Y obviamente si la tierra debía ser llenada, debían ser tal igual como Adán, hombres perfectos que no conociesen la muerte, sino que tengan o sean también hombres a imagen y semejanza a Dios. O como dice el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y así debía ser toda su creación, así debía ser el hombre, bueno en gran manera. Es por ello que también encontramos en esta declaración de Isaías 45, versículos 16 y 19, dice así, confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna, ¿no? Una hermosa promesa de parte de Dios a su pueblo Israel. Dice, no os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Así que encontramos en este versículo que la tierra fue creada para que fuera habitada. Pero hoy en día vemos, quizás muchos dirán, ¿no? Pero la tierra hoy en día está habitada y muchos quizás dirán, pero ya casi está sobrepoblada la tierra. Pero ¿habrá sido el plan de Dios que la tierra se llenara de hombres mortales? No, cuando Dios creó al hombre, le creó un hombre perfecto y él tenía la inmortalidad mientras él vivía en la presencia de Dios, mientras él fuera tan obediente.
Dios quería llenar la tierra de hombres que sean buenos en gran manera. Pero vemos que Adán y Eva fueron expulsados aún de aquel hermoso jardín del Edén y nunca más tuvieron acceso al árbol de la inmortalidad. Así que es interesante observar estas declaraciones. Vemos en Génesis que la tierra fue creada para que fuera habitada. ¿No? Pero vemos que el hombre también, en Génesis 3, perdió esa posesión que se le dio. Se le hizo a Adán como el señor de la tierra, como el rey, como el gobernante. Pero vemos que pecó. Y como dice Romanos 3:24, que por un hombre, ¿no? Vamos a leer justamente estos versículos. Romanos 3:24 dice así. Romanos 3:24. Um, Romanos 3:24 dice así, a ver. Bueno, creo que está en otra parte del texto, pero dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, en el texto me equivoqué, está en un versículo antes, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y obviamente hoy en día viven en esta tierra hombres que por su propia elección todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Al principio el hombre fue coronado de gloria y de honra, pero hoy en día no vemos eso. Más bien vemos cada vez en mayor degradación, ¿sí? En mayor degradación hay mayor perversidad porque se han olvidado de Dios. Se han olvidado de su palabra, se han olvidado de su ley. Ahora, pero cuando en Génesis 3:15 Dios le dio la promesa de la restauración y cómo aquella simiente la iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Esa simiente era Cristo. ¿Y de qué manera iba a venir aquella simiente? Saben, es interesante observar esta simiente. No queremos ahondarnos, de hecho, en estos versículos. En las siguientes presentaciones se va a hablarse más enfáticamente en este punto. Pero quizás sería tan bueno mencionar algunas cosas. Cuando nosotros vemos en el libro de Juan, capítulo 1, hablando de Jesús, dice así, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y quién era ese? Ojo, está hablando del verbo. El verbo dice era Dios y por Él han sido creadas todas las cosas. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y mira lo que dice el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, ¿de qué manera vino esa simiente para recuperar? Porque en Génesis 3:15 se le dio esa promesa de la restauración. Pero ¿de qué manera iba a venir? Como dice primera de Timoteo 2:5, Jesucristo, hombre. ¿Y cómo sabemos que Él vino como hombre? Bien, también nos menciona en el libro de Hebreos, capítulo, dice capítulo, perdón, en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo
14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Se dan cuenta? Hablando de Jesús, que él también participó de lo mismo. Versículo 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, ¿no?, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él fue tentado en todas las cosas. Y él sabe también cuando el hombre es tentado, sabe cómo son esas tentaciones. Por eso es que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y el libro de Filipenses, un texto muy conocido, también habla de cómo él no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó. Dice así: haya pues en vosotros este mismo sentir, Filipenses 2:5, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¡Wow! ¡Qué increíble! El libro de Salmos decía que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles y fue coronado de gloria y de honra. Y cuando habla de Jesús en el libro de Hebreos, también habla que él fue hecho igualmente un poco menor que los ángeles, pero él fue coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos. Eso es lo que menciona Hebreos 2:9, hablando de Jesús. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Cuando salió victorioso de la cruz, él fue coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que, ¿cómo iba a venir a recuperar esa herencia perdida por Adán? Ese señorío que él tenía como hombre. Por eso es que dice Hebreos 2:5, dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, sino que fue sujetada a la simiente, para que él volviera nuevamente a adquirir con su propia vida, con su muerte, aquella herencia perdida. Y hoy él adquirió aquella posesión que tuvo Adán en el principio. La compró con su sangre, la redimió. Por eso la palabra redimir significa volverla a comprar, ¿no? Y además, eso mismo menciona, hay un texto que dice en el libro de Isaías, que de balde fuisteis vendidos, por tanto sin precio seréis comprados. Adán se vendió gratis, y gratis también seremos comprados, redimidos. Nosotros, de hecho, al que le costó es a Cristo. Le costó su sangre preciosa. Así que él tuvo que venir a esta tierra para recuperar esa herencia, porque él es fiel a su promesa. ¿Sí? Se presenta ante el Padre ahora él por nosotros, como menciona Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, dice el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que en él esperan. Él se presenta ahora ante el Padre con su sangre, pero también él cargó, no sé si se recuerdan, a los que han visto la historia de Génesis, cuando el hombre pecó, maldijo también la tierra.
lo lanzó maldición tanto para el hombre y la tierra fue maldita por causa del hombre. Y eso lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3. Dice así: y cuando Cristo vino, de hecho estaba cargando tanto la maldición del pecado y también la maldición de la tierra. Pero vamos a ver antes el libro de Génesis, capítulo 3, dice, versículo 17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y Dios le dijo: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y así anda mencionando de que al final el hombre volvería al polvo, pero debiera comer con el sudor de su rostro para vivir. Así que cuando Cristo vino a esta tierra, estaba cargando esa maldición. Pero también encontramos la maldición que menciona Gálatas 3:13. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y algunos que son tan descuidados en su lectura en estos versículos, empiezan a decir que, amén, ya no es necesario hoy en día observar la ley. Pero ¿por quién es maldito? Dice, hecho por nosotros maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y aquel que es desobediente, la ley es una maldición. Así que por eso dice que también Cristo cargó la maldición del pecado, la maldición de la tierra. Y eso podemos ver en la escena cuando le están crucificándole, cuando le están llevando al Calvario para crucificarle. Se les pone a Jesús corona de espinas, lo castigan. Fue tan terrible aquella escena, porque él estaba cargando toda aquella maldición. Cristo llevó la maldición del hombre, al mismo tiempo llevó la maldición de la tierra. Por lo tanto, cuando viene a salvar a los que aceptaron su sacrificio, viene también a renovar la tierra. Qué hermosa promesa de Dios. Ahora viene el siguiente punto. Ya que hablamos de que Cristo vino a recuperar lo que se había perdido. No solo al hombre, sino también la tierra en sí, la herencia que le fue dada al hombre. El libro de Hechos, capítulo 3, versículo 20, dice así: y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido anunciados, ¿no?, desde tiempo antiguo. En el libro de Isaías 55, de 17 a 25, se menciona que Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, donde el lobo y la oveja pastarán juntos. Así que esta tierra que conocemos será renovada. Veamos algunas cosas también que menciona Mateo 25, 31, 34. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿sí? Este texto justamente habla de un evento, los tiempos de la restauración. ¿Cuándo ocurrirán? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y las pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué increíble. El mundo preparado para el ser humano no era este mundo lleno de pecado. El pecado fue un intruso que lo trajo toda la maldad, toda la desgracia que hoy en día vemos. Pero Dios envió a su Hijo unigénito para volver a recuperar, para volverla a redimir, para volverla a comprar con su sangre. Y Él anunció esta hermosa promesa en Génesis 3:15. Dice más: ¿quiénes son los herederos?
Interesante pregunta. ¿Quiénes eran los herederos? Bien, Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Wow. Si vosotros sois de Cristo, si tú eres de Cristo, si yo soy de Cristo, entonces somos también del linaje de Abraham y herederos según la promesa. Y viene ahí la pregunta, ¿cuál promesa? ¿De qué promesa estará hablando? En este versículo de Gálatas 3:29 se está refiriendo a la promesa hecha a Abraham. Pero déjenme decirles que es la misma promesa que se le dio en Génesis 3:15, si analizamos. Es la misma promesa de restaurar. Es la misma promesa. Vamos a ver, de hecho, en el capítulo 12 de Génesis, capítulo 13 y 15, hablan de esta promesa. Dios recalca vez tras vez. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 17. De hecho, en la siguiente presentación que sale en los próximos días, se va a hablarse acerca de esta promesa hecha a Abraham con más profundidad. Dice así, Génesis 17. Vamos a leer solo estos dos versículos para poder entender de qué promesa está hablando Gálatas 3:29. Dice así, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Bien, encontramos en este versículo que el que establece este pacto, Dios dice, no dice nuestro pacto, voy a establecer, o tampoco dice Abraham, hagamos un pacto. No dice, estableceré mi pacto. ¿Sí? Dios está dando su pacto de él a Adán y a su descendencia por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, dice. ¿Y en qué consiste este pacto? Dice, y te daré a ti, está refiriéndose a Abraham, ¿sí? Te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán, o sea, cuando dice la tierra en que moras, se estaba refiriéndose a Canaán, obviamente, en heredad perpetua. Y encontramos nuevamente la palabra perpetuo. ¿Y qué es perpetuo? Es algo eterno. Y seré el Dios de ellos. Pregunto, ¿hasta ahora sigue poseyendo Abraham aquella tierra que se le prometió? No. Ni siquiera Abraham la pudo poseer como herencia, la tierra de Canaán. Si nosotros analizamos un poquito la historia, ya fue, los que entraron, los que conquistaron a Canaán fueron el pueblo de Israel. Ni siquiera su hijo Isaac la poseyó. Ni siquiera Jacob. Fue a su descendencia, los que salieron de Egipto. Aún los que vagaron por el desierto, murieron. Fue otra generación que recién conquistaron, comandados juntamente por Josué, conquistaron Canaán. Pero Dios está haciendo un pacto perpetuo. Dice, la tierra de Canaán en que moras, dice, en heredad perpetua te la voy a dar. Pero Abraham ya murió, su descendencia también murieron. Los que vivimos hoy somos una generación distinta. Entonces, ¿a qué es lo que Dios estaba refiriendo? Mira lo que dice Romanos 4:3. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Qué es lo que se le estaba prometiendo en sí a Abraham? No era la tierra Canaán solamente, aquella tierra Canaán que perecería. No, Dios le estaba prometiendo la promesa de que sería heredero del mundo, de que la herencia sería el mundo entero, tal cual se le dio en el principio a Adán, donde no exista el pecado. Por eso es que ellos murieron por fe y aceptaron cuando Dios dijo este pacto, Él la aceptó por la fe que así sería.
De hecho, más adelante vamos a hablar con más profundidad mostrando versículo a versículo. Entonces en Mateo 24, 25, 34 también encontramos esta declaración. Entonces el rey dirá, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El mundo que Dios ha preparado es justamente nuevos cielos y nueva tierra. Y en Daniel 7 obviamente encontramos de que al final será dado al pueblo de los santos. Siguiente dice, la promesa de su venida. ¿Cuándo serán estos tiempos de restauración o la restauración de todas las cosas? Se va a cumplirse con el evento de su segunda venida. En segundo de Pedro nosotros encontramos esta promesa de su venida. Dice así, vamos a ver algunos versículos. Vamos a ver de segunda de Pedro algunos versículos que mencionan que hemos de tener mucho en cuenta también. Dice así, capítulo 3. Esta carta escribe el apóstol Pedro. Esta es su segunda carta. Pero vamos a leer algunos versículos. Vamos a irnos al versículo 3. Dice así, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué dice? Dice que vendrán burladores andando de acuerdo a sus propios deseos o de acuerdo a sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¡Wow! Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos burladores dirán, ¿dónde está la promesa de que Jesús volvería por segunda vez? ¿Dónde? Las cosas siguen lo mismo desde que ellos murieron. Pero ¿por qué esto dicen de esta manera? Dice, versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Estos hombres ignoran el poder de Dios. Recordemos que la tierra fue creada por el poder de Dios, pero estos burladores ignoran el poder de Dios. Dice más, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, ¿no? Hablando de lo que sucedió con el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, ¿sí? Justamente lo que ahora vemos, los cielos y la tierra que existen, están reservados por la misma palabra. Aquella misma palabra que creó los cielos y la tierra y también destruyó a través del agua, ahora dice, esta tierra que vemos hoy en día, el cielo y la tierra, están reservados por esa misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y para la perdición de los hombres impíos. Por eso el libro de Isaías 68 menciona de que Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. Porque esta tierra que conocemos, donde estamos pisando justo ahora, están reservados por la palabra de Dios. Y esa palabra tiene poder. El libro de Salmos 33, 6 dice que por su palabra fueron creadas todas las cosas. Porque esa palabra tiene poder para crear y destruir. Así que dice, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa, porque los burladores dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pero dice, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es lo que justamente Dios hoy está esperando, que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente, no quiere que ninguno perezca, no quiere que ninguno sea parte de los burladores.
sino que quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Versículo 10 dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Wow, esta tierra va a ser destruida. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, porque ya que esta tierra va a ser destruida, va a ser quemada. Pero versículo 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas. Lo que menciona Isaías 68. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hermanos, el Señor no retarda esa promesa. La misma promesa que hizo que aplastaría la cabeza a la serpiente. La misma promesa que se le hizo a Abraham, de que Abraham sería heredero del mundo y que la poseería aquella tierra por la eternidad, pero no esta tierra contaminada, porque esta tierra, como vemos, va a ser destruida por el fuego hasta que Dios nuevamente vuelva a crear nuevos cielos y nueva tierra. Y todo ello está reservado por su misma palabra. Va a ser destruido y Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia, donde los que viven en este nuevos cielos y nueva tierra sean buenos en gran manera. Y Dios no retarda su promesa. Muy pronto se va a cumplir esa promesa. Y es de esa promesa que vamos a estar compartiendo en todas estas presentaciones, profundizando más en qué consisten esas promesas, cómo fue transcurriendo a través de la historia. Y esta promesa, mis hermanos, de volverla a redimirla al hombre, es justamente el pacto eterno de Dios, que hizo desde antes de la fundación del mundo. Síganos en estas presentaciones que tengamos. No se pierda ninguna de las presentaciones. Hay grandes verdades que descubrir en la palabra de Dios. Y hoy el Señor es su voluntad que nosotros podamos conocer por nosotros mismos al autor y consumador de la fe. Que el Señor les bendiga grandemente y vamos a terminar con una oración. Acompáñenme donde estén. Padre bendito que estás en los cielos, agradecemos por tu compañía. Agradecemos por tu presencia y agradecemos por tu palabra que es tan poderosa para nuestras vidas. Pedimos, Señor, tu ayuda, porque somos tardos para entender tu palabra. Pero danos esa sed y hambre de poder estudiar tu palabra, porque las cosas que vemos alrededor nuestro nos avisan de que tú estás a las puertas, de que las promesas que has dado en tu palabra están a punto de cumplirse. Y tú aún hoy sigues siendo paciente para con nosotros, para que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hoy danos, Señor, ese espíritu de poder abrir tu palabra y investigar y afirmar nuestros pies sobre el firme fundamento que es en Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, mas por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, conmigo hasta la siguiente presentación. Que el Señor les bendiga.